las historias, la esclerosis múltiple, por ejemplo, no me interesa que lo sepan, más bien quiero que aprendan a identificar lesiones, a identificar si tiene una enfermedad neurológica o no la tiene, para de esta forma, pues nosotros poder decidir el tratamiento que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de la, de la clase que nosotros tenemos. Y ya a ustedes será muy fácil que entiendan lo demás. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, Ok, doctor. vamos a ver aquí. Vamos a ver nosotros hoy, ajá, eh, síndrome cerebroso. Bueno, antes que otra cosa, ¿alguno de ustedes les dejé síndromes de agujero yugular, del seno cavernoso y estas cosas, no? ¿A quién fue? No vino. Sí, está, doctor, pero tiene problemas con su conexión. Ok, bueno. Vamos entonces a ver nosotros si nos... Dígale que estamos pendientes de eso, que no se me ha olvidado, ¿eh? Vamos a ver síndrome cerebeloso. Estudiaron cerebelo, ¿verdad? Ok, nosotros vamos a hablar del cerebelo y nosotros vamos a entender que el cerebelo tiene, primero está localizado en la fosa posterior, ajá, y el hecho que esté localizado en la fosa posterior nos da unas características especiales. Ajá. El cerebelo está localizado en la fosa posterior y tenemos algunas características especiales. Tiene tres caras, la cara anterior, la cara superior y la cara posterior. Están viendo, ¿verdad? Una imagen donde está el tallo cerebral, el cuerpo calloso y el cerebelo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces el cerebelo está ubicado en la fosa posterior. Por adelante estará limitado por el cuarto ventrículo. Por la parte inferior estará limitado por el hueso occipital y por la parte posterior y la parte superior estará la tienda del cerebelo. Esto nos permite a nosotros encontrar algunas características. El cerebelo tiene tres partes importantes. Esta que sería el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Desde el punto de vista filogenético, nosotros encontramos estas características de nuestro cerebelo y cada una de ellas tiene una función especial en nuestro cerebelo. Nosotros vemos que la cara superior, esta es una vista de arriba del cerebelo, tenemos un lobulillo central, el vermis superior, el vermis inferior, la escotadura, y lo dividimos en dos hemisferios, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Ajá. Vemos aquí claramente el vermis superior, ajá, que se divide en lóbulos centrales, el culmen y este tipo de situaciones. La cara inferior del cerebelo nos manifiesta el vermis inferior, el vermis superior, el flóculo, el nódulo, ajá, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque el cerebelo, desde el punto de vista filogenético, lo dividimos en tres porciones: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que el cerebelo se divide en estas tres porciones? Porque podríamos tener síndromes basados en esta estructura. El arquicerebelo o un cerebelo vestibular, el paleocerebelo o un cerebelo espinal y el neocerebelo o un cerebelo más cortical, con funciones cerebrales, con funciones más actuales. Es decir, si nosotros vemos desde el punto de vista de evolución de los animales, todos los animales tendrían una función vestibular, algunos animales tendrían funciones finas, algunos tendrían marcha, y esto es a lo que se refiere, por eso es arqui, paleo y neocerebelo. Ajá. Esto ya lo vimos. Y estas son las funciones que tiene
cada parte de nuestro división que tenemos como cerebelo. El paleocerebelo, o es el espino cerebeloso, tiene una regulación del tono muscular y control de la postura. Ajá. Esto es el vermis anterior. Ajá. Y tal vez un poco el vermis posterior. El arquicerebelo o vestíbulo cerebeloso tiene mantenimiento del equilibrio, control de movimientos de los ojos, el flóculo y el nódulo. Ajá. Un poco postural, un poco nistagmus. Y el córtico cerebelo, que es todo lo que tenemos aquí en verde, tiene modulación de la actividad voluntaria y memoria reciente, e incluso está relacionado con crisis convulsivas, con trastornos del lenguaje. Entonces nosotros de entrada ya podemos entender que si cada parte de nuestro cerebro, de nuestro cerebelo se lesiona, tendremos manifestaciones clínicas diferentes. Cada una de las manifestaciones clínicas nos llevará a evaluar este tipo de condiciones. Volvemos a lo mismo, el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. ¿Y por qué insisto tanto? Porque esto nos va a dar importancia y nos va a dar una representación clínica totalmente diferente. El óvulo anterior, la língula, el centrum, el colmen, el flóculo y el nódulo, la úvula y la pirámide. Esto nos va a hacer el arquicerebelo, el flóculo y el nódulo, el neocerebelo, toda la corteza cerebral, y el paleocerebelo, pues el vermis cerebeloso. Yo quiero que recuerden las primeras lesiones que podemos tener en el cerebelo. El cerebelo puede dañarse igual que todas las cosas que tenemos en nuestro cuerpo, se pueden estar dañados por infecciones, por tumores, por infartos, por trauma craneoencefálico. Entonces, clínicamente, pues eso nos va a dar dando una respuesta. Si es agudo, si es crónico, si es agudo. Pero, por ejemplo, la fosa posterior es un lugar muy pequeñito. Ajá. Es un lugar donde si aumenta el volumen de algo, evidentemente va a comprimir el cuarto ventrículo. Ajá. Y al comprimir el cuarto ventrículo va a disminuir el flujo de líquido cefalorraquídeo y eso va a condicionar hidrocefalia. Por ejemplo, es muy común en niños menores de 10 años tumores del cerebelo que se llaman astrocitomas, ajá, que nacen en esta parte, en el cerebelo, y entonces cuando crecen comprimen el cuarto ventrículo. Por lo tanto, es posible que antes de darnos una manifestación cerebelosa nos den datos de hipertensión endocraneal por la disminución del flujo de líquido cerebroespinal. Los infartos cerebrales, asimismo, pueden causar edema cerebral, ajá, y posteriormente obstruir el cuarto ventrículo y condicionar datos de hipertensión endocraneal secundaria a la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, un día alguien llegó y le quitó el cerebelo a unos animales y descubrieron que teníamos 3 etapas de un síndrome cerebeloso. Una etapa de excitación, ajá, que coincide en el momento que tú quitas el cerebelo, el animal empieza a tener algunos tipos de manifestaciones. Aumento del tono, tendencia a las caídas por ataxia, temblor y nistagmus. En la segunda etapa, el paciente tiene dificultad en la coordinación de los movimientos, disminución del tono y aumento en la base de sustentación. Esto genera básicamente 3 tipos de síndromes. Si nosotros acordamos, los daños neurológicos pueden tener una fase por irritación, que sería una excitación, por déficit o por compensación. Nunca mejor y más claros que en la evolución del síndrome cerebeloso. En la tercera etapa hay un síndrome de compensación, es decir, el paciente puede compensar la función del cerebelo por la corteza cerebral y verse menos claro los síntomas que inicialmente presentó el paciente.
lateropulsión, dismetría y asinesia. Ajá. A la astenia es la disminución de la fuerza, pero más que disminución de la fuerza como en un síndrome piramidal, es una disminución de la coordinación de los movimientos. Aquí no quiero que les quede como idea que el síndrome cerebeloso tiene disminución de la fuerza. El síndrome cerebeloso tiene una disminución en la coordinación de los movimientos. Puede tener una fuerza 5 de 5, mover sus 4 extremidades de manera inadecuada porque no hay una coordinación y tener una fuerza normal. La atonía, es decir, la fuerza que tiene un músculo cuando tú lo tocas, ¿no? Eso va a verse generalmente manifestado como atonía. La astasia, la imposibilidad de mantenerse en una sola posición. Estos son los datos clínicos que generalmente vamos a explorar y ahorita vamos a aprender a explorarlo. Existen varios tipos de síndromes cerebelosos. Básicamente son 3. Un síndrome cerebeloso lateral o hemisférico, un síndrome vermiano y un síndrome pancerebeloso, es decir, que afecta tanto tanto a un hemisferio como al vermis. Las manifestaciones cerebelosas se pueden dividir en 2 tipos. Las manifestaciones estáticas, es decir, que vamos a tener mientras exploramos a nuestro paciente en reposo. Si nuestro paciente lo vemos entrar o lo vemos sentado, podríamos empezar a sospechar trastornos del cerebelo. ¿Cómo los vamos a ir sospechando? Pues efectivamente por la exploración física sin pedirle a nuestro paciente que se mueva, sin pedirle a nuestro paciente que tenga ninguna otro movimiento. Por ejemplo, nosotros exploramos, a ver cómo, aquí está. ¿Me ven? Bueno, ¿me ven o no me ven? Yo no lo veo. No, No, no. se ve La negra. pantalla negra, no. Se ve negra la pantalla. Sí. Es que, ¿qué crees? No me voy a poder ver. Bueno, la pantalla está en negro por... A ver, ¿cómo hago para ver aquí la cámara? No puedo verme con ustedes. Bueno, voy a tratar de conectarme desde el celular, aparte, para ver si puedo verme. Si puedo verme ahí en el celular. Ok, ahora sí, ¿ya me ven? ¿No me ven? Creo que tendría que yo dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? No, aquí está ya. Oigo mucho eco. ¿Seré yo? Es por los micrófonos. Ya lo vemos, Doc. ¿Mandé? Ya lo vemos. Ok, mire, yo lo que quiero que vean, podríamos apagar los micrófonos porque son muchos. Es un micrófono de usted, Doc. Es el micrófono de su compu. Debería apagar nada más uno. Es que este no tiene... A ver, yo creo que el que debo apagar es el de la computadora. A ver, ¿ya? Ya, creo. ¿Me ven? Sí, se ve. Sí. Ok, a ver.
Necesito verme para ver lo que es. Bueno. La astasia cerebellosa, no, así no se puede porque no se escucha. Ándale, así ya no habría eco. Es que ya apagué la otra. No sé, hay mucho eso. Bueno, la astasia cerebellosa se refiere a aquel momento en el que tú lo encuentras al paciente sentado y empieza a moverse de un lado hacia otro. Ajá. Esto es astasia cerebellosa. Los pacientes no pueden estar en una sola posición. Ajá. El temblor cerebelloso tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, es un temblor que no está en reposo. La diferencia del temblor de la enfermedad de Parkinson es que aparece en reposo. El temblor cerebelloso, el paciente está quieto, sin movimiento y no aparece el temblor. El temblor aparece cuando inicia o cuando termina el movimiento. Ajá. Es decir, al principio del movimiento o al final del movimiento. Creo que no me escuchan, ¿verdad? Sí, sí me escuchan. Sí, se escucha. Ajá. Doctor, sí se escucha. Entonces, las desviaciones pueden ser y generalmente señalan hacia el lado de la lesión. Es decir, tu paciente entra caminando y se va hacia el lado derecho o se va hacia el lado izquierdo. Esa es una lateropulsión. Ajá. El paciente tiende a irse hacia un lado. Propulsión es que se vaya adelante y retropulsión es que se vaya hacia atrás. Hipotonía es cuando no tiene un tono muscular adecuado. Si tú tocas tus grupos musculares, entiendes que cada grupo muscular tiene una fuerza de características especiales. Ajá. Cuando está por debajo de ese tono muscular, se llama hipotonía. Y cuando está, como por ejemplo en el síndrome piramidal, está duro, está tieso el músculo, eso se llama hipertonía. Ajá. La hipotonía es una característica del daño cerebelloso. Ajá. Y las manifestaciones dinámicas del cerebelo es cuando le pides al paciente que empiece a hacer movimientos. Es decir, por ejemplo, es la sinergia. Tú le pides al paciente que mueva un brazo y una pierna y no las puede mover de manera controlada. Ajá. Esto lo vemos mucho en una marcha, por ejemplo, en la marcha de... en las marchas de Babinski, por ejemplo, el paciente empieza a caminar y camina como en una forma de estrella porque no puede mover su cuerpo de manera adecuada. De repente se va a la derecha, se va a la izquierda, no puede levantar los brazos de manera simétrica, uno no lo levanta con la misma coordinación que el otro. La marcha de ebrio, por ejemplo, también es otra alteración. La hipermetría o dismetría son alteraciones en las que el paciente puede presentar este tipo de situaciones y generalmente va acompañado de trastornos en la marcha, ¿no? ¿Ahí me ven? No, doctor. ¿No? ¿Ahí tampoco? No. No, ¿verdad? Es que algo le pasa a mi cámara. Ajá. A ver, espérame. ¿Ahí no me ven? No, doctor. No. A ver. ¿Ahora? A ver. Ahí ya. ¿Ya? Ah, Lo ok. vemos. Qué bueno. A ver, ahora cómo yo me puedo ver. Se ve. ¿Ande? Ya lo vemos. Ya, ok. Muy bien. Bueno, por ejemplo, vamos a explorar, pero ahora oigo mucho eco, no me gusta. Vamos a explorar, como por ejemplo, la hipermetría o dismetría. Esto tú le pides a un enfermo que tome un vaso
y el paciente no puede llegar la mano de esta forma. Ajá. No mide de manera adecuada el sitio a donde tiene que llegar. Eso se llama una dismetría. Esto se explora con la prueba dedo-nariz. Tú le pides al paciente que ponga un dedo enfrente, tú pones el dedo enfrente del paciente, le pides que toque la nariz y le pides que toque el dedo. Normalmente esto es lo que debería hacer el paciente de manera adecuada. Ajá. Los pacientes con dismetría lo que hacen es que no pueden tocar la nariz, tocan cualquier parte de la cara y el dedo no lo ven. Entonces aquí no lo tocan también de manera adecuada. Aquí entonces tenemos que hay algunas cosas que debemos evaluar. Por eso es importante que evalúes los pares craneales primero, porque si tu paciente te refiere ver doble, muy probablemente no pueda realizar este tipo de operaciones, no por las alteraciones cerebelosas, sino porque tiene una diplopia o tiene una dificultad visual. Ajá. Al tener esas circunstancias, tenemos que también darle un valor a este tipo de cosas. Las cinesias. Las cinesias son los movimientos coordinados de los brazos. Ajá. Tú generalmente le pedirás al paciente que haga como que tiene marionetas. Esto es una cinesia adecuada. Si el paciente no mueve de manera, una mano no la puede mover, hablará del daño cerebeloso de ese lado. Esto es muy importante. El cerebelo es ipsilateral. La corteza cerebral es contralateral. Si mi paciente tiene una hemiplegia, la lesión será contraria al lado que no mueve. Ajá, por ejemplo, tiene una hemiplegia derecha, la lesión será cortical izquierda. Pero si tiene un síndrome cerebeloso, será del mismo lado. No tiene metría del lado derecho. Pues el cerebelo dañado es el hemisferio del lado derecho. ¿Queda claro? Esto es muy importante para que puedan identificar de qué lado es la lesión del cerebelo. Existe otro tipo, por ejemplo, de pruebas para ver la dismetría, que es la raya horizontal de Babinski. Le pides a un paciente que trace una línea, tú le trazas una línea de esta forma, ajá, si la vemos, una línea horizontal, y él tiene que seguir por debajo la línea horizontal, ajá, y generalmente el paciente tiende a unir o a cruzar las líneas. Eso es porque no tiene una adecuada coordinación, tiene una dismetría. La inversión de la mano, lo que puedes pedirle al paciente que ponga sus manos extendidas, y generalmente cuando el cerebelo está dañado, no es que pierda fuerza, como la prueba de Barré-Mingasini. El paciente con una disminución de la fuerza se cae el brazo, no puede levantar el brazo, no puede sostenerlo. Esa es una maniobra de Barré-Mingasini positiva. Pero, por ejemplo, una inversión de la mano, el cerebro, la mano se voltea. Ajá. Esto habla de un daño cerebeloso. La diadococinesia, puedes pedirle al paciente que haga esto. Ajá. Esto es una coordinación motora fina y si el paciente no la presenta, generalmente tiene alteraciones del cerebelo. Alteraciones, temblor, ya hablamos del temblor. El temblor de la enfermedad cerebelosa es básicamente el paciente en reposo no tiembla. Cuando tú le pides al paciente que mueva o trate de unir los dos dedos, se presenta un temblor. Esto es un temblor cerebeloso. Es más un temblor de acción, más un temblor de movimiento que un temblor de reposo. El paciente con un temblor de reposo generalmente será asociado a una enfermedad de Parkinson. Los trastornos del lenguaje. El lenguaje en un paciente con un síndrome cerebeloso generalmente es un lenguaje escándido, como borracho. ¿Han oído hablar de un borracho? Igual, eso es un lenguaje escándido. No está producido porque se ha dañado el área del lenguaje. Está producido porque no existe una coordinación. Recuerda que una de las manifestaciones importantes del cerebelo es una incoordinación de los movimientos. Ajá. Y la lengua, pues no deja de ser un músculo estriado. El maxilar no deja de ser un músculo estriado. Y cuando tú hablas, no hay la suficiente coordinación para articular las palabras. Eso es un lenguaje escándido. Nistagmus.
Bueno, pues el ojo se está moviendo de un lado a otro de manera incoordinada. El nixtagmus presenta dos tipos de movimiento, un movimiento rápido y un movimiento lento. Generalmente el movimiento rápido indica hacia dónde está la lesión. Las barognosias, que es la capacidad de identificar cuánto pesa o si lo que tú tienes es pesado o no, con solo palparlo. Esto generalmente es una afección de los cordones posteriores, pero uno de los puntos de los cordones posteriores llega al cerebelo y esto es lo que hace. Crisis convulsivas también pueden presentarse cuando se daña el cerebelo. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, doc. No, doc. Ok, todos podrán entender que esto es como si te hubieras tomado unas 10 copas de alcohol. El paciente tiene algo muy importante, es que un paciente con síndrome cerebeloso semeja a un borracho. Ajá. Ustedes vean un borracho y generalmente así van a encontrar a un paciente con un síndrome cerebeloso. Los síndromes cerebelosos, le explicamos que básicamente podrían ser 3 síndromes cerebelosos. El síndrome cerebeloso vermiano, el síndrome cerebeloso pancerebeloso y el síndrome hemisférico cerebeloso. Todos tienen algunas características. El cerebeloso puede dividirse en 2 tipos. Ajá. El rostral y el caudal. Ajá. En el síndrome cerebeloso rostral, vermiano, rostral, tenemos características muy importantes. Aumento de la base de sustentación. El paciente llega caminando como si estuviera, a ver si me pueden ver. Camina con la base de sustentación amplia, los pies separados y empieza a caminar de esta forma, como si arrastrara las piernas, ¿de acuerdo? Eso y tambaleante. El paciente no puede mantener un equilibrio y generalmente tiene un poco de laterofulsión o incluso cuando está sentado, el paciente no puede mantenerse quieto y empieza como a irse, como a tambalear. Ajá. La tarsha de la marcha y las disimetrías. No tiene disartria, no tiene hipotonía y no tiene nixtagmus. Esto es muy importante porque debemos evaluarlo de una manera clara. El síndrome pancerebeloso caudal tiene más inestabilidad en el tronco. Tú le pides que se pare al paciente de sentado y es cuando se va hacia un lado y hacia otro. Él tiene una marcha inestable y tiene una rotación cefálica. Generalmente el paciente está sentado y empieza a tener nixtagmus y a ese mismo lado gira el ojo. Eso hablará de un síndrome vermiano caudal. Esto es muy común en los pequeñitos porque es ahí donde nace un tumor que se llama meduloblastoma. Y entonces a veces es de las primeras manifestaciones que encontramos. No hay dismetría y no hay disartria. El síndrome cerebeloso lateral, pues mira, él sí tiene hipotonía, tiene lateropulsión. ¿Hacia qué lado tendrá la lateropulsión? Hacia el lado del hemisferio que esté lesionado. Es decir, si tiene el cerebelo derecho lesionado, él se irá hacia el lado derecho. Ajá. Las dismetrías y las disinesias. Las dismetrías era esto que pensábamos, dedo nariz, y las disinesias son esto de los movimientos de la mano. Ajá. Le puedes pedir que aplauda de esta forma, con las 2 manos, que ponga los dedos. Para evaluar la hipotonía existe un signo que se llama signo de Holmes. Tú opones resistencia al paciente y le pides que te jale. En ese momento sueltas el brazo. Cuando tú sueltas el brazo, normalmente nosotros tenemos un tono muscular que nos permite detener el brazo antes de golpearnos. Ajá. El paciente que tiene hipotonía, pues se golpea. Esto hay que hacerlo a la altura del pecho para que si se golpea en el pecho. ¿De acuerdo?
dudas, preguntas, y el síndrome parancerebeloso pues abarca todas las manifestaciones de uno u otro lado. Podría tener nistagmus, disartrias, laterocursiones. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del cerebelo? Pues va a depender del grupo de edad. Las lesiones más comunes del grupo de edad son en los jóvenes, en los pequeñitos, son tumores cerebelosos, es decir, un síndrome cerebeloso tenemos que tener muy presente en los pequeñitos. En los niños menores de 10 años sucede muy a frecuente. ¿Cómo llega la familiar diciéndote? Llega diciendo, mi hijo se cae constantemente, mi hijo se le caen las cosas de la mano, le aviento una pelota y no puedo agarrarlo. Estas son las manifestaciones que presenta generalmente un jovencito con trastornos de un síndrome cerebeloso. Él generalmente va a venir con un síndrome vermiano rostral o vermiano caudal. Ajá. Porque están viendo la diapositiva. Sí, doctor. Sí, vamos a tener, sí, ¿verdad? El vermis rostral generalmente con marcha de amplia de la sustentación, ataxia de la marcha, coordinación de las extremidades disminuida, disartria, nistagmus, hipotonía son poco frecuentes. Ajá. Y dolor de cabeza. Este tipo de cosas son lo que más va a presentar un jovencito y la instalación es paulatina. Es decir, llega ha ido cada vez es más difícil, él ya sabía caminar bien y de repente dejó de caminar, camina y choca con todas las cosas. Esos son los datos clínicos que podría presentar un jovencito. En la edad adulta, generalmente son de instalación súbita, generalmente empiezan con algún dato neurológico de manera súbita y eso habla de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral. Está muy asociado a encefalitis por virus, por herpes virus, ajá, y eso también nos da un síndrome que se llama síndrome de romboencefalitis. Está afectada todos los pares, toda la fosa posterior, ajá. A ver, déjame ver si encuentro la diapositiva así. ¿Qué imagen están viendo? Ahorita ya ninguno. Ok, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que vean el cerebelo, ajá, y el cuarto ventrículo. Una romboencefalitis quiere decir que tiene una infección en este sentido, en toda la base del cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, el cerebelo, y esto da una cosa que se llama oxoclonus, es decir, el ojo gira, se mueve hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, como si tuviera un nistagmus vertical o un nistagmus horizontal. Eso caracteriza a un paciente con meningitis o encefalitis por afección del rombo y generalmente son infecciones por herpes virus. Y en la edad adulta, la hemorragia por hipertensión es poco frecuente, pero existe también la instalación de manera súbita. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doc. ¿Les quedó claro? Sí. Ok, ¿ya está lista la joven que tiene los nervios craneales? Sí, doctor, ya. A ver, pues, nada más platícanos de uno. ¿Puedo proyectar? Sí, ya estoy listo, ya salí yo. ¿Quién es quien va a presentar?
Miriam, ¿quieres que te ayudemos a proyectar? ¿Me podrían ayudar a presentar? Porque no me aparece la... Bueno, se trabó mi compu. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. ¿Alguien va a ayudarle a proyectar? ¿Cómo hacemos eso? Sí, doctor, ahorita le ayudan. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Gracias, Kike. Bueno, yo les voy a hablar de algunos síndromes. El primero es el síndrome del seno cavernoso. La Solo siguiente, vamos a ver el síndrome del seno cavernoso hoy. Luego vamos a ver los demás. Ajá. ok. Bueno, el seno cavernoso es una pequeña estructura que contiene el plexo venoso, la arteria carótida, los nervios craneales como el motor ocular común, el troclear, el motor ocular externo y la rama oftálmica y maxilar del trigémino, así como las fibras simpáticas. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la definición del síndrome de seno cavernoso, tenemos que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de múltiples neuropatías craneales, principalmente a nivel oftálmico, que van a incluir la discapacidad de los nervios motores oculares por afectación del motor ocular común, el patético o troclear y el abducens, así como alteraciones en la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino. También se va a presentar el síndrome de Horner, que va a ser por afectación de las fibras simpáticas. Dentro de la epidemiología tenemos que hay una incidencia muy baja y solamente hay 88 reportes en 48 años. Y en México no se tiene ningún reporte de algún caso. La siguiente, por favor. Bueno, las causas principales son las infecciosas debido a bacterias u hongos en pacientes inmunodeprimidos. Esta reacción inflamatoria va a llevar a la trombosis del seno y va a causar los síntomas que a continuación les voy a presentar. Otra de las causas no infecciosas es el síndrome de Tollaz-Hall, que es una enfermedad caracterizada por oftalmoplegia con dolor recurrente, y esta va a ser debido a granulomatosis inflamatoria del seno cavernoso. Otras causas que son las no infecciosas son la vasculitis y también encontramos a las neoplasias y los traumatismos. Ir hacia arriba. Hacia la siguiente, por favor. Hacia la izquierda. Ajá. Ok. Bueno, aquí les puse una diapositiva para mencionarles algunos puntos importantes de la exploración de los nervios craneales. Como ya vimos, en el motor ocular común es importante la inspección de párpados para determinar si hay presencia de ptosis palpebral. Y en conjunto se van a valorar el motor ocular común, patético y motor ocular externo con los movimientos oculares. Y también es importante la valoración del reflejo fotomotor. Y en el trigémino, como les comentaba, está afectada la rama oftálmica y maxilar, y la exploración se va a realizar con ayuda de un algodón y se sugiere que sea en línea vertical en 3 puntos. En la ceja, por arriba del labio superior y en el mentón. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a presentar algunas de las manifestaciones clínicas. En la primera imagen está la ptosis palpebral. ¿La En qué? la figura B,
Esta ausencia de la respuesta pupilar. La figura A, ¿qué es? Tosis palpebral. Tosis palpebral. Ajá. ¿Y la figura B? Ausencia de la respuesta pupilar. No solo está ausente la respuesta de la luz. Fíjate, esto está muy bonito. Nosotros vemos, por ejemplo, que aquí la pupila está dilatada. Esto es una midriasis. Ajá. Y esto es una pupila normal. Fíjate cómo la pupila es más grande. Si tú mides de aquí a acá, debe medir entre 6 y 7 milímetros. Esto es una midriasis. No solo está disminuyendo la respuesta a la luz. También, bueno, supongo que lo vas a explicar más adelante, pero esto es todo lo que completa un tercer par craneal. Tosis palpebral, desviación de la mirada conjugada. Mira, supongo que el ojo debería estar en la línea media. Ajá, sigamos aquí. Debería estar exactamente a la mitad del ojo y este ojo está ligeramente en el cuadrante inferior. Ajá. Cuando tú le pides al paciente que lo mueva, no lo mueve hacia arriba. Ajá. Pero bueno, también hay otros pares craneales afectados. ¿Se acuerdan que hablamos de la lesión del tercer par craneal? Tosis palpebral, midriasis, desviación de la mirada ocular, alteraciones en la movilidad y disminución de la respuesta a la luz. Ajá. Eso es un tercer par craneal claro. Ajá. Continúa, por favor. Sí. Bueno, como ya comentaba el doctor, van a estar limitados los movimientos oculares. Entonces, en la figura C tenemos la abducción limitada, en la figura D, aducción limitada, en la figura E, supraducción limitada, y en la figura F, la infraducción limitada. La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva les dividí lo que son las manifestaciones clínicas que nos va a dar cada nervio craneal afectado. En el motor ocular común, pues tenemos la tosis palpebral, la ausencia de la respuesta pupilar, limitación de la aducción y limitación de la supraducción. En el cuarto nervio está limitación de la infraducción y en el sexto, limitación de la abducción. En la rama oftálmica y maxilar encontraremos paresia y pérdida del reflejo córneal. La siguiente, por favor. Como les comentaba, en el síndrome del seno cavernoso vamos a encontrar también lo que es el síndrome de Horner. Y el síndrome de Horner se va a producir por interrupción de las fibras simpáticas que van hacia la órbita, las arteriolas cutáneas y las glándulas sudoríparas. Entonces, clínicamente, vamos a encontrar miosis, tosis palpebral y anhidrosis. La siguiente creo que ya es el segundo síndrome. No, En espérame. tratamiento no mencioné nada porque va a ser de acuerdo a su etiología. Ok, mira, les voy a pedir un favor. Yo sé que están grabando la clase. Lo siguiente que les voy a presentar es un video de uno de mis pacientes. No me gustaría que lo grabaran, solo quiero que lo vean. ¿Podrían dejar de grabar unos minutos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me avisan cuando pueda ya compartir yo mi video? Estoy buscando la resonancia que se le hizo a esta enferma.
Ok. A ver, aquí está el Zoom. Esta es la resonancia de este paciente. ¿Se acuerdan de qué lado era ¿cómo se llama? El síndrome del seno cavernoso? Del lado izquierdo, ¿no? Y este es el lado izquierdo del cerebro. Mira. Así. Esto que está aquí es el seno cavernoso. Aquí empieza la formación del seno cavernoso. Aquí empiezas a ver una imagen hiperdensa. Esto es una imagen hiperdensa. Este es el lóbulo temporal. Estas son las arterias, la carótida. Y alrededor de la carótida va el seno cavernoso. Y mira cómo está del lado derecho. Del lado izquierdo está más inflamado que el lado derecho. Capta mayor medio de contraste el lado derecho. Este es el nervio óptico, el recto lateral interno, el recto lateral interno. Y mira cómo se ve mucho más dilatado el síndrome del seno cavernoso del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, sí, clínicamente es un síndrome de seno cavernoso, aunque está afectado el séptimo par, pero porque ella tiene toda una afección afección del séptimo por herpes zóster. Vieron las primeras lesiones que tenía que eran compatibles con herpes zóster. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doc. Bien. Ese es un caso de mi consulta, es un síndrome de seno cavernoso de la consulta, ¿no? Está en publicación, pero las publicaciones tardan eternamente mucho tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. Bueno. No, doctor. Todo bien. Mañana, vamos a seguir viendo esto de exploración neurológica. Mañana es viernes, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. La historia clínica, también les pedí una historia clínica para mañana, ¿no? Por favor, tengan la lista para mañana, la evaluamos y cualquier duda, pues seguimos en contacto. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda especial de alguna clase que no haya quedado claro, que se haya creado confusión, que no tengamos forma de explorar, que quisiera que hiciéramos como un manejo de exploración? No se me ocurre cómo hacerlos explorar desde lejos. Alguien que se presente su familiar o algo que puedan explorar y ya les digo cómo están haciendo la exploración, algo que sea un poco más dinámico. O entre ustedes, alguien que se pueda ir a su casa de otro mañana y que lo explore y nosotros ir diciéndole cómo lo van a explorar. Sí, creo que eso sí está un poquito complicado. Sí, ¿verdad? Bueno, pues seguimos aquí listos y encontramos una forma de ver cómo ustedes hacen la exploración neurológica, que sería muy importante que ustedes aprendan a hacer las cosas, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Bueno, pues nos vemos mañana. Alrededor de la 1 igual me comunico con ustedes para ver a qué hora empezamos la clase